En un mundo digital, navegamos por tus redes para hacerte la mejor compañía. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a hablar de historia del arte, biografía de artistas y algunos otros temas que vayan surgiendo y que ustedes también me pueden ir pidiendo. Mi nombre es Florencia Pena, me pueden buscar en Instagram como mflorpe y este podcast lo encuentran en las redes de Radio Hashtag, en YouTube o Spotify como Radio Hashtag, y también los pueden seguir tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Hoy les traigo un tema diferente, en realidad diferente desde cómo lo vamos a plantear. Hoy vamos a hablar más de un artista en particular, una artista. En la historia del arte no es que falten artistas mujeres, igual sí hubo una fuerte influencia machista en el arte, como en todo. Iba a haber pocas artistas mujeres en la historia en general, pero también las pocas que hubo no se revisan, ¿no? La historia también elige desde dónde hacer su relato, y la verdad es que muchas veces se las invisibiliza a estas artistas o se les da un papel secundario. Entonces, como si bien veníamos nombrando artistas mujeres que participaban en distintos movimientos, hoy vamos a hablar de una en particular que a mí me parece que es importantísimo saber su historia. No vamos a hablar de fechas y de eso, si alguna en particular que haya marcado, sino me interesa más hacer como un repaso por su obra y que la conozcan un poco. Si no la conocen, me encantaría que la estén conociendo a través de este medio. Igual dentro de las artistas mujeres argentinas, es una artista que hoy tiene un renombre y se la escucha, se puede encontrar obra en los museos. La verdad que no es una artista que es muy difícil de encontrar, pero aún así no es de las primeras que tenemos en mente, por esto que les digo, que la historia se las hizo difícil a las mujeres. La historia, el mundo del arte en general, y la historia hizo lo suyo. Hoy vamos a hablar de Raquel Forner, una artista que ha cambiado a lo largo de su historia, ha pasado por varios movimientos y tuvo esta capacidad de readaptarse, girar y seguir buscando en su obra constantemente, ¿no? Nunca se paró. A mí lo que más me gusta de Raquel, así en confianza, es justamente su habilidad para cambiar. Me parece alucinante eso. Y me parece que también es por ahí el camino del artista, ¿no? Es por ahí, esa constante búsqueda, esa, no insatisfacción, pero eso, seguir preguntándose un montón de cosas en torno a lo que le pasa como artista, en torno a lo que le pasa al mundo a su alrededor. Me parece muy interesante. Raquel Forner, nacida en 1902, va a tener su época de formación en los años 20 en Argentina y va a participar de lo que se llamó el Grupo de París. ¿Qué era el Grupo de París? Básicamente en esa época, esto lo dije creo que en algún podcast anterior, que los invito a escuchar. En esa época en Argentina había como ¿cómo explicarlo? Un auge. En Europa estaban las vanguardias artísticas, de eso lo sabemos todos. Ahora, en Argentina había como una efervescencia con el arte, de buscar el arte moderno, buscar el arte de vanguardia, el arte nuevo. Los titulares de los diarios decían eso. Había muchos diarios, recordemos, que se dedicaban pura y exclusivamente a la cultura, a escritores, artistas, etc. Como era el diario Martín Fierro, por ejemplo. Bueno, entonces era todo este auge. Entonces, ¿qué se hacía? Se becaba muchísimo a artistas para que vayan a estudiar afuera, sobre todo a París
a Francia, y a Francia en general, pero sobre todo a París, a España y a Italia, que eran los 3 focos de las vanguardias artísticas. Y dependiendo a qué lugar los mandaban a estudiar o a qué lugar elegía el artista ir, depende de sus inclinaciones, el maestro que le tocaba y por ende las técnicas que adquiría y qué vanguardia absorbía o de qué vanguardia era parte. Bueno, Forner va a ir a París y, valga la redundancia, a todo ese grupo de artistas que van a estar en París en simultáneo, que se van a juntar mucho, van a exponer juntos, van a volver juntos a Argentina, se los va a llamar el Grupo de París. Quienes formaban, además de Forner, eran un montón, pero les digo 3 nombres como para que tengan en mente. Butler es uno, Basaldúa es otro y Del Prete es otro. Estos artistas van a hacer un cambio bastante grande de lo que fue del naturalismo, de lo que se venía pintando en Argentina. Se venía pintando, esto es como una síntesis de la síntesis, ¿no es cierto? Es como, bueno, básicamente era un naturalismo, había mucho paisaje, era una pintura más bien realista y se va a pasar a un expresionismo. No abstracto, sino expresionismo. Venían mucha influencia del cubismo, mucha influencia del expresionismo de Munch, ese tipo de expresionismo de Kirchner, es como la figuración expresionista. Entonces ahí ya vamos a ver el primer cambio, así como gran salto que da Forner, que es esta época del Grupo de París en la que también va a haber un poco de surrealismo en cuanto al planteo de las proporciones, de la perspectiva, etc. Ahora, cuando Forner retoma Argentina, va a empezar con toda esta movida de exposiciones del Grupo de París, muchas exposiciones sola. Y después de todo esto, fines de los años 20, en los 30, digamos, Forner se va a hacer el segundo planteo. Esto, insisto, es una síntesis, ¿no? El segundo planteo me refiero a como el segundo quiebre en su trayectoria como artista, en su carrera. El segundo quiebre va a tener que ver con la Guerra Civil Española y con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Estas dos como atrocidades veníamos hablando en podcasts anteriores, como en el de el informalismo y en otros que ahora no recuerdo, que los invito a escuchar, que los artistas después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de del 45 hasta más o menos los 60, les dije yo, se va a notar muchísimo en la obra como el desastre que se había vivido como humanidad, como la capacidad de destrucción, la desesperanza, etc. Bueno, a Forner todo esto le va a pasar antes, ¿no? Sobre todo la Guerra Civil Española va como a impactarla muchísimo, y una frase que ella dice, y que si ustedes la googlean es lo primero que aparece, es que ella dijo que necesito que mi pintura sea un eco dramático del momento en el que vivo. O sea, ya se planteó como diciendo, yo no puedo estar pintando lo que pinto cuando estas cosas están pasando y nadie las está denunciando. Entonces va a arrancar con esta serie drama, va a ir fluctuando, pero empieza más o menos por ese lado. Una serie bastante cruda, bastante distinto a lo que venía haciendo Raquel. Muy distinto, por no decir bastante. O sea, los invito a que busquen imágenes si no la conocen de su época del Grupo de París y el salto que da a esta serie drama. O sea, toda la obra que va a ser después de los años 30. ¿En qué consistía esta serie? Como para explicárseles y se lo imaginen. Era una figuración, tenía mucho reposicionamiento su obra, sobre todo en el tema cromático, una obra oscura, con mucho contraste. Y sobre todo en la que en la mayoría de las series se nota una naturaleza
devastada, un paisaje trágico, mucha destrucción, edificios caídos, mucha simbología. Esto es algo que Faulkner va a repetir mucho en sus obras, no tanto de esta serie, sino a lo largo de su trayectoria, que es la simbología. Eh, no sé, por ejemplo, una paloma blanca muerta, un mapamundi roto, libros prendidos fuegos, digo, este tipo de la alteración de la paz, de la destrucción de la cultura, de, de la pérdida de la inocencia también, de... Muy trágico todo, ¿no? Y violento sobre todo. Vamos a ver esculturas de sus compañeros del grupo de París rotas en sus obras, o sea, dibujadas, pintadas en sus obras, rotas, mucho abismo, y esto de las escalas que también juega con agujeros y todo este tipo de simbología de precipicio, volcán, ¿no? Destrucción, básicamente destrucción, violencia y muerte. Que era un poco lo que se estaba viviendo, ¿no? Ese sentimiento está plasmado como muy clarito, digamos. Si bien tiene un montón de cosas que deja la interpretación, no es algo que alguien pueda mirar y digan qué feliz esta pintura, ¿no? Era bastante claro el mensaje que ella estaba tratando de dar y se pone muy al hombro esta bandera de la liberación, de los derechos, de replantearse por qué el ser humano es tan violento, y en su obra también va a ser muy fuerte la figura de la mujer, ¿no? Una mujer resistente, llorando sangre, digo, es como, ¿no? Es como una imagen bastante desgarradora, pero siempre con la mujer de protagonista. Ella misma pone como esto que les decía de sus compañeros que aparecían obras rotas, también van a aparecer cuadros de ella rotos, autorretratos, digo, es como va a ser bastante clara, insisto, con esta idea de que no va a dejar mucho lugar a la duda de a qué se quiso referir. Sí, va a haber muchísima simbología, igual la simbología, recordemos que es algo que queda de entendimiento de todo el mundo, ¿no? Lo que tiene un símbolo es un común denominador de alguien que avala que cuando vemos eso, indiscutiblemente es lo que estamos pensando todos, que es, ejemplo, la paloma blanca significa la paz, punto. Por lo menos en Occidente. Porque también recordemos que la simbología es cultural, pero a donde ella apuntaba todos íbamos a entender lo mismo, digamos. Después de toda esta serie que es muy potente y es con muchas obras, realmente una producción bastante grande, va a haber otra serie que es muy característica de ella, que es después en los 60 con el tema del espacio, ¿no? El hombre a la luna y todo lo que ya sabemos, la carrera espacial, etc. Y que en contraste a esta serie que estábamos hablando previamente, va a ser como una obra naif, no sé si decirlo, pero como pacífica, lúdica, otras características totalmente diferentes. Entonces, si hay algo que podemos aprender de Faulkner, es su capacidad, estoy trabada, su capacidad de cambiar, del cambio constante. Eso a mí me fascina. O sea, su obra es increíble, eso no lo niego por ningún lado, porque realmente es impactante. Todas sus series, no la del drama, todas sus series tienen una sensibilidad extrema, ¿no? En la del drama es esa sensibilidad que te duele, que es como que lastima. Pero en el resto de sus series, el manejo que tiene con el color, con la figuración, con el espacio, no por el espacio de la serie del espacio cielo, sino el espacio pictórico, es realmente sutil, ¿no?
Y cuando tuvo que dejar de ser sutil, lo fue y fue clara y digo, ¿no? Es como... También esa capacidad de reinventarse todo el tiempo es para mí lo que la hace una tremenda artista. No dejen de verla, no dejen de conocerla si no la conocen. A mí me fascina realmente y para que vean que en este podcast no hacemos preferencia por la abstracción, aunque sí, pero ven, bueno, igual hablamos de la Bauhaus también, ¿no? Es como ahí tienen estructura, pero... es nada, la sensibilidad va más allá de lo que vemos en la figura o en la mancha, ¿no? También podemos ver una obra abstracta y que no se nos mueva ni un pelo, ¿no? Es como, es indiferente eso, pero quería traerles sobre todo más allá del tema de la figuración que es anecdótico, les quería traer una artista mujer para que la conozcan, para que no hagamos lo mismo que hace la historia del arte. Si bien yo trato siempre en los movimientos que charlamos incluir artistas mujeres para que vean que eran parte de los grupos, realmente eran parte de los grupos, nada más hay que buscar un poco más. Pero sobre todo esto, para no seguir con esta cadena de no te veo, ¿no? Ella era parte de este grupo. De grupo de artistas que fueron a París, por ejemplo, se formó, becada, ganó premios, o sea, reconocida realmente en su época, y hoy me parece que capaz no tanto, pero están, digo, las artistas mujeres estuvieron siempre, 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 capaz menos, si vamos muy atrás en la historia, eran menos que los artistas hombres, eso... seguro, porque es así, porque las posibilidades eran otras, porque tenía otras limitaciones, pero estaban. Otro día podemos hablar de artistas de medioevo, si quieren, mujeres, que estaban, aún con todo lo que eso significaba, ¿no? Bajo la firma de un hombre, se rebuscaban para firmar... tenían sus sellos en sus pinturas, digamos. Hay un montón de maneras. Si quieren que hablemos de esto, me lo pueden pedir en Instagram, me escriben, mi Instagram es mflorpe. También si están escuchando esto por YouTube, además de suscribirse al canal, pueden dejar en los comentarios qué tema quieren que hablemos. Y si no, le escriben a Radio Hashtag por cualquiera de sus lugares y ahí piden el tema que quieran. Yo hasta ahora los que vienen pidiendo los venimos hablando, los invito a escucharlos esos episodios y los que no hablamos todavía esperen que ya van a llegar porque los tengo a todos anotados y este podcast sale 2 veces por semana, así que ya nos vamos a poner al día. Si tienen un programa ustedes o si quieren hacer un podcast, un programa de radio, escribir un artículo, le pueden escribirle a los chicos de Radio Hashtag que hay un espacio para todos. Los invito a chusmear la web que tiene, además del programa de radio y además de los podcasts, tienen otros programas y tienen sección de noticias, sección de artículos. Está muy bueno toda la programación que tienen, así que los súper invito a que lo escuchen y además les agradezco a los chicos por darme este espacio. Nos encontramos la próxima. No se olviden de seguir a Radio Hashtag por todos los lugares que ya les mencioné y de buscarme a mí para decirme qué les pareció esto y pedirme los temas que quieran. Nos vemos la próxima. No nos vemos, pero me escuchan la próxima. Hasta luego.